porque hoy es martes 22 de noviembre. Como le dije a la gente de historia, nos quedan este encuentro y dos más. La idea es tener clases el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Y ahí cerrar el año. Después les doy 8 y 9, les hago un fin de semana largo para que se vayan de vacaciones o descansen o se desconecten. Les doy jueves, viernes, sábado y domingo libre de vacaciones, pero viernes y sábado tienen que participar del Shabbat del Ambrot, la condición para que sea feriado jueves y viernes. Así que, como fiesta de fin de año, les doy ese regalito por haber estudiado conmigo todo. Bueno, vamos a... Y ya les adelanto para que vayan pensando y vayan haciéndose la idea. Mi propuesta es que el año que viene, ya les dije a la gente de historia que con historia no vamos a seguir, vamos a unificar en un solo grupo de Torah. Y la idea es que sea híbrido, o sea, va a ser presencial, pero voy a estar con la computadora y el que lo quiera seguir desde su casa va a poder hacerlo, como ahora, como este año. Y va a ser a las 19 para que se organicen con tiempo, para que sea un poco más temprano. Y veremos, pero una opción es estudiar Parashat HaShavua. Cambiar el sistema y en lugar de ir leyendo así versículo por versículo, es tomar la parashá entera y analizar y estudiar la parashá, que no es lo mismo que hago el viernes en la prédica, porque eso es más un mensaje, pero sino es estudiarla para allá como una unidad más entera. Y eso, digamos, yo lo probé este año con otro grupo, y permite un análisis distinto, y no es estar siguiendo un texto, versículo por versículo, y generalmente surgen, o yo preparo 3 o 4 temas que surgen de la para allá, y podemos enseñarlos más en profundidad, y discutir y charlar, y creo que es una linda propuesta, porque además todos tenemos acceso a comentarios de la para allá, o recibimos algún WhatsApp, o recibimos alguna idea o algo de la para allá de la semana, y a veces no la entendemos o no sabemos a qué se refiere, y estudiarla como para allá comunidad está bueno. Lo que hice este año que probé eso, les mandaba durante la semana algún articulito muy resumen, muy chiquito de la para allá, como para que quiera leer un poco de la totalidad de la para allá, o del conocimiento de la para allá, pueda estar con eso leído previamente, y el que no lo lee no pasa nada, pero me parece que es una linda posibilidad de estudio para el año que viene. Ya hay un par que les gustó, así que me pone contento. Ojalá que tengan ganas de estudiar. Conmigo, obviamente. Bueno, ahora sí vamos a grabar, ya grabé. Ah, estoy grabando. Bueno, buenísimo, está grabándose esto también. Así que los que están por YouTube, después viéndolo, saben cómo es la propuesta para el año que viene, y capaz que se organizan para venir presencial o para seguirlo por YouTube, online u offline, de las dos maneras como el ¿Y qué Bien. día arreglaste? ¿Qué día? ¿Martes o jueves? No, los martes. Queda el grupo Perfecto. como veníamos hasta ahora. Bueno, entonces, dicho todo esto, vamos a retomar nuestro estudio, que está en el capítulo 34, creo que es este, ahora es justo la tapa, sí, 34 de Éxodo de Shmot. Y si recuerdan, el último encuentro, estuvimos viendo todas las advertencias para que no caigamos en lo que se llama Avodah Zará, para que no nos asimilemos, para que no tomemos la cultura imperante del lugar, para que no diluyamos nuestra tradición religiosa en un medio que nos rodea, para que no tomemos la religión de la gente que vive en los lugares donde nosotros vamos a establecer, todas esas advertencias, y pegadito a la última advertencia que leímos el encuentro pasado, dioses de fundición, no habrás de hacerte, viene todo lo positivo. No es que no quiere Dios que tomes tradiciones locales o lugares o prácticas de la gente en donde estás, porque sí, porque detesta lo otro, porque el otro le parece mal, porque el otro le parece peor, no, sino para que te ocupes y te intereses y practiques la forma de vida que esta Torá y Dios te dan. Esa es la razón de ser, no es lo negativo, sino lo positivo. Y antes de entonces profundizar, déjenme decirles algo de esto que me parece importante, como ideológico y conceptual. Cuando uno educa, uno puede educar haciendo énfasis en lo peligroso, en lo dañino, en lo malvado
que pueden ser algunas prácticas para que te alejes, o puede educar en lo positivo, lo beneficioso, lo auspicioso que es para vos una serie de prácticas positivas. Entonces uno puede elegir, ¿qué digo a mis hijas? Si te portás mal, tenés un castigo, o les digo, si te portás bien, tenés un premio. ¿Qué hago? Le explico todas las consecuencias negativas que tiene un comportamiento tal, o motivo y hago énfasis en todo lo beneficioso que tiene tal otro comportamiento opuesto. ¿Se entiende la disyuntiva? La tenemos todos los que somos educadores o padres todo el tiempo. ¿Qué le digo? ¿Lo tremendo de hacer algo negativo o lo maravilloso de hacer algo positivo? Y como padres, hacemos un poco y un poco. Depende del momento, el día, la ocasión, depende de lo que sintamos que nuestros hijos necesitan, depende de un montón de factores, vamos eligiendo. Pero yo los invito a pensarse y a descubrirse si se sienten más cómodos en uno u otro rol. Si les sale más natural una u otra de las opciones. Si se reconocen que recurren mucho más a una que a otra. Eso les permitirá a ustedes descubrir un poco sobre ustedes y sobre qué es más natural y qué sale más fácil. Pero les voy a contar que la Torá tiene un poco y un poco. De hecho, la primera clasificación que hay es sobre los 10 mandamientos. Y la pregunta sobre los 10 mandamientos que estudiamos en su momento fue, ¿cuántos no y cuántos sí tienen los 10 mandamientos? ¿Cuántas prohibiciones de cosas malas y cuántas exigencias de cosas buenas? ¿Quién recuerda el número mágico de cuántas y cuántas? Ya la vi ahí a Betina contando con los dedos. Mitad y mitad. 6 y 5 era. No, 6 y 5, seguro que No, no. no, son 5. No, no. No, mitad y mitad. Son 5 y 5. 5 y 5, ¿no son 5 y 5? Ok, tenemos varios de 5 y 5 y Pablo jugó un set, Pato, y dice 6-4, ¿no? A Pato le gusta el tenis. Entonces lo transformó en un set. Y hoy podríamos decir que es 2-1. Pero no es ni 2-1, ni 6-4, ni 5-5. Es 7-3. Claro, 5 y 5 son 5 para con Dios y 5 para con el hombre. Muy bien. Ahí me confundí, sí. Ahora recuerdo. 5, hombre y Dios, en realidad es 4 con Dios sin dudas, un quinto, que es respeta a tu padre y a tu madre, que podríamos decir que Dios es un poco también tu padre y tu madre, entonces sería simbólicamente, y después son 5 con el prójimo. Pero positivos y negativos tenemos 7 y 3. Positivos son yo soy tu Dios, respetarás el Shabbat y respetarás a tu padre y tu madre. Después es, no tengas otros dioses ni te arrodilles, no pronuncies el nombre de Dios en vano, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio y no codiciarás. Son 3 positivos y 7 negativos. Recién veíamos todos mandamientos negativos. No otros dioses, no adorarás a los cultos locales, no. Y ahora vienen los positivos. Acuérdense que venimos del becerro de oro. Estamos repactando con Dios. Volvimos al casillero 0 y volvemos a empezar. Y en ese repactar nos advierte sobre muchas posibilidades de que nos desviemos, y ahora dice, no quiero que te desvíes. ¿Para qué? Para que hagas esto.
la festividad de los panes ácimos, que ustedes que ya estudian conmigo hace mucho saben que pan ácimo se dice en realidad matzá. La festividad de la Hag Matzot habrás de observar, 7 días habrás de comer matzot, lo que yo te prescribí en el tiempo del mes de Aviv, Hag Aviv, se llama Hag Matzot, Hag Aviv, ya que en el mes de Aviv saliste de Egipto y hoy sabemos que Hag Aviv o Aviv es primavera. Y de acá está sacado el nombre Tel Aviv, que eso se los conté en otro espacio, en otro grupo de estudio, y ustedes ya saben que el nombre Tel Aviv está sacado de un libro de un famoso judío. No quiero darle más pistas. ¿Quién recuerda de qué libro, de qué famoso judío está sacado el nombre Tel Aviv? Repruebo al profesor de ustedes, que enseña muy mal y ustedes no saben la respuesta. Muy malo ese profesor. Muy No malo. tiene que ver con la rosa de Aviv, una cosa así. Yo me acuerdo que una vez lo estudié. No, es la manera judía de decir Altneuland en alemán, que lo debo pronunciar recontra mal, perdón Eva. Altneuland es un libro que escribió ¿quién? Herzl. Muy bien, lo escribió Teodoro o Teodoro Herzl. ¿Y cómo se llama en castellano ese libro? Altneuland es vieja nueva tierra. Tel es una colina arqueológica, lo viejo, lo antiguo, viejo. Aviv es primavera, renacer, recomenzar, reinicio, lo nuevo. Entonces, el libro, uno de los libros que Herzl describió el estado que él imaginaba, se llamó Altneuland, la vieja tierra. Y está sostenido en una palabra del Tanaj que es Tel Aviv. Entonces, la ciudad que fundaron en 1909 un grupo de jóvenes sionistas que se fue de Yafo, que era la verdadera Tel Aviv, la verdadera ciudad costera que había en la antigüedad, que se llamaba Yafo, pero los terrenos eran muy caros y los jóvenes no tenían plata para comprar ahí, y entonces tenían ganas de estar sobre el mar, en la zona costera, en esa zona del Mediterráneo, pero era muy caro, se fueron un poquito para el norte, no había nada, dunas, dunas, dunas y dunas, trazaron una ciudad, en realidad unas calles, sortearon las propiedades y se establecieron los primeros jóvenes judíos que buscaban tierras más accesibles, casi baratas, casi gratis, y construyeron Tel Aviv, lo viejo y lo nuevo. Una ciudad nueva en una tierra vieja. Una renovación de la tradición. Y Tel Aviv hoy es eso. Si ustedes van a Tel Aviv, van a encontrar una ciudad costera, moderna, llena de restaurantes, de barcitos, de playa, de vida, de aceptación de las diferencias. Es una ciudad súper gay friendly, iba a decir goy friendly, pero no. Gay friendly, tiene un montón de cosas de avanzada, tecnología, de high tech, y también sigue siendo dentro del Estado de Israel, con la tradición judía de fondo y demás. Así que es Tel Aviv, lo viejo y lo nuevo, todo esto porque la Torah dijo recién Aviv, perdón mi digresión, pero para recordarles algo que alguna vez estudiamos. Entonces, primer mitzvah positiva después de todo lo negativo de este capítulo, vas a cumplir Pesaj. Pero no la llama Pesaj, la llama Hag Aviv y la llama Hag Matzot. Les recuerdo que se llama Hag Matzot porque no está permitido comer durante esos 7 días en Israel y 8 días en la diáspora, salvo las comunidades, volvimos a la cuenta de Israel, no está permitido comer nada que leude, nada que inflame, nada que
represente el orgullo, la soberbia o la harina y la levadura, la elevación. Esa prohibición nos vuelve humildes, nos hace tomar conciencia de muchas de las cosas que nos debieran importar, como limpiarnos de toda esa soberbia y de todo ese engreimiento, de toda esa certeza que a veces tenemos y ser un poquito más humildes, conectarnos con algo más interior, y por eso se llama Hagamatzot, y es un momento de que volvamos a empezar lo más libre posible. Es como que en el camino se va llenando de mochilas. Uno va transitando su año y te haces, esto me lo cargo porque me pesa, y esto me lo cargo porque me pesa, porque me agarro cosas que no debería agarrarme, porque me ato a cosas que no debería atarme, porque me quito libertad porque no debería quitarme, pero me la quito. Y entonces llega un momento del año y decís, para. No estoy demasiado pesado. Tengo que renacer. Tengo que revivir y volver a empezar más liviano, más suelto, más libre, menos oprimido. Por eso, lo que hago es quitarme de encima esas mochilas, sacándome todo eso que me pesa y liberándome de lo que me esclaviza. Hagaviv. Volver a nacer más libre, más suelto, como simboliza la primavera. Esos son los dos nombres que hacen referencia. ¿Me permiten unos minutos una digresión? Ayer tuvimos un evento sobre bullying. Y yo en ese evento sobre bullying, ¿todos saben lo que es bullying? ¿Todos? En ese evento sobre bullying, yo traté de buscar en la Torá cuál es el paralelo más fuerte, ¿no? Y el paralelo que descubrí, que encontré y que compartí, hablé de una categoría que en la Torá se llama Rodef. El Rodef es el que te persigue. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? Es que cuando alguien hizo algo mal, tenés que juzgarlo. Y cuando lo juzgás, tenés que tener en cuenta que haya habido 2 testigos que lo vieron, que la persona sabía que estaba cometiendo una transgresión, que alguien le explicó, que alguien le advirtió, y después tiene que condenarlo a un tribunal formado por una cantidad de personas. Digamos, hay toda una cantidad de legislación con aquel que se equivoca. Pero si aquel está persiguiendo a otro y lo está por agarrar y está sometiendo a otro, lo tenés que parar en el momento. Es un rodef, un perseguidor, y tenés que detenerlo. Como que no hace falta los 2 testigos, el juicio previo, la advertencia, lo parás. O sea que la categoría rodef es muy fuerte. Entonces, yo lo equiparaba al bullying, ¿no? Cuando ves que hay uno que está persiguiendo a otro, que hay varios que están abusando de otros, molestando, cargando, humillando, están en la situación de persecución de otro. Tenés que detener. Entonces, busqué el origen de la palabra rodef. ¿Cuál es el Yoresh? Ayer me parecía que era muy técnico para explicarlo, pero me parece que en este grupo de Torah puede servir y tiene alguna relación con lo que estamos haciendo. El Yoresh de rodef es Reish Dalet. La Fei no es parte del Yoresh. Entonces, ¿cuándo es la primera vez en la Torah que aparece una palabra con un Yoresh Reish Dalet? Y es cuando Dios crea al hombre y lo pone al frente de los animales y de los peces y de las aves. Y le dice, va irdu, que es va, ahora vamos a ver qué significa. Se suele traducir como va a someter, va a dominar a los peces, a los animales y a las aves. En realidad es a los peces, a las aves y a los animales. Bueno, irdu viene de laredet, aniyored. No entiendo. A un chat, esperen que. ¿Qué es que le dé un nombre? Pato, no entendí. Cuando Dios le dice a Adán que nombre a cada animal, que le dé un nombre. No, eso es en el capítulo 2, y lo que yo estoy contando es el capítulo 1.
Dios crea al hombre, lo pone y le dice que gobierne, que domine sobre los peces, aves y animales. Yored es bajar. Para el que sabe un poquito de hebreo, sabe que el aredet, ani yored, es bajar. Pero en este caso es interpretado como someter. Someter es ponerte encima del otro y aplastarlo. Y eso es bullying, ¿no? Someter al otro. Pero miren qué interesante. Nos quedó la fei, que en realidad es una pei en hebreo. Saben que la F y la P en hebreo es la misma letra, depende del lugar que ocupe en la palabra, si se dice P o F, es la misma letra. Entonces, ¿qué es la pei? La boca. Es someter al otro con la palabra. Y eso es bullying. Bullying es cuando cargas, cuando humillás, cuando sometés al otro con el uso de la palabra. Uno podría decir que ya está la pista en la Torá de algo que va a aparecer en el siglo XX-XXI, y que antes nunca nadie ha hecho referencia, que es someter al otro, humillar al otro, hundir al otro, bajar al otro, a través de la palabra. Y de alguna manera me había gustado. Ayer hice un comentario en el evento, pero menos técnico, más general, porque no podía profundizar tanto en 5 minutos con una entrevista con un periodista, pero con un conductor, no un periodista. Bueno, nada, así que quería profundizar un poquito más y darles un poquito más de carne a todo esto. ¿Por qué lo dije? Porque la pei, esa pei, que es la de Pesaj, que es la boca que habla te libera de la boca que aplasta, de la boca que hunde. Cuando nosotros salimos en Pesaj es porque alguien nos sometía, nos dominaba, nos hundía. Y Pesaj es contar, contar, Saj, Sijá, en hebreo es conversación, es una boca que cuenta tu historia para liberarte de ella. Que Freud haya sido judío y haya descubierto que contar tu historia te libera en parte de tu historia es pura casualidad. O sea, inventar el psicoanálisis de un lado judío con alguien que estudió Talmud con su abuelo, pura casualidad. Pero Pesaj es eso. Estabas oprimido, alguien te hundía, y con tu boca, hablando y contando la historia, te invitamos en cada generación y en cada año a que te liberes de esa opresión. Y esa es la festividad que acá te cuentan en este comienzo de las leyes positivas de por qué Dios no quiere que vos cumplas con las festividades y dioses de los demás pueblos. Para que te dediques al tuyo, para que celebres Pesach todos los años, para que la transformes en la fiesta de las Matzot y en la fiesta de la primavera. Y además te pide, todo el que abre matriz mío es, y todo tu ganado, los machos, el que abre matriz de toro o cordero, y todo primogénito de asno redimirás por medio de un cordero, y si no lo redimieres, lo habrás de desnucar. Todo primogénito entre tus hijos habrás de redimir, empero no habréis de comparecer ante mi presencia con las manos vacías. ¿Cómo se llama esta mitzvah? La primera que vimos es Pesaj. Ha'aviv, Ha'amatzot, Ha'apesach. Esta segunda, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda el nombre de esta mitzvah? Es la de Pidión. ¿Correcto? ¿Y la segunda palabra? ¿Eh? La segunda palabra No me acuerdo. es la más fácil, ¿te acordás que es la más difícil? Pidió una vez. Pidió una Una vez. vez. No, pensé con A, pero no sabía bien la palabra cómo era. Muy bien, muy bien. Pidión Aben. Segunda de las prácticas que nos recuerda la Torá, que ya están todas nombradas y mencionadas antes, y acá nos la vuelve a recordar después del episodio del becerro, que es rescatar y redimir a los primogénitos. Cuando Dios imaginó y pensó
el proyecto de vida judío era que cada familia entregaba a su primogénito para trabajar en el culto. O sea, para ser el rabino de la antigüedad había que ser el primogénito varón para poder ir. Cuando pasó el becerro de oro, Dios repuso en un lugar especial a la tribu de Leví, que son los primeros que defendieron a Dios de lo que estaba haciendo Israel. Entonces, los levitas, y dentro de ellos los Kohanim, van a ocupar el espacio de trabajo en el culto. Entonces, si alguien tiene un hijo primogénito y le tendría que haber entregado el culto para trabajar a Dios, pero los Kohanim ocupan ese espacio, vos podés rescatar a tu primogénito, que te lo quedás vos, y un Cohen va a hacer el laburo que hubiera hecho tu primogénito. Como lo va a hacer el Cohen en lugar de tu hijo, vos tenés que ir y pagarle al Cohen. Como se hace eso hoy, vas y le pagas a tu rabino. Tenés que pagarle todos los meses, una cifra que después se las paso, después le paso el CBU. En dólares, ¿no? Obvio, ¿hay otra moneda? No. No, eso no existe hoy. Sí, sí existe el Pidyon Aben, tenés que encontrar un Cohen, no un rabino. Tenés que encontrar un Cohen y entregarle 5 monedas, simbólicamente, para que el Cohen ocupe el lugar de tu hijo y vos lo redimís, lo rescatás, lo recuperás. Esa es la mitzvah que surge acá. Tenés que hacer eso con él, con los hijos y con los animales, que a veces es casi lo mismo. Un hijo y un animal a veces se parecen demasiado. Nuestra tarea es hacer que nuestros hijos no parezcan animales. A veces educándolos y a veces disimulando y que no se note. Pero bueno, eso es parte del desafío de los padres, que algunos lo van cumpliendo mejor y otros les cuesta un poquito más. A veces el cuarto es un chiquero, ¿no? Todo tirado. Sí, exactamente. ¿Cómo es la palabra en hebreo someter con la palabra boca? Pato, a ver, no entiendo la pregunta. De lo que decía antes, la palabra en hebreo es vairdu, y arad, del verbo laredet, y ani arad, ani ored, es como se conjuga, pero es yud, reish, dalet. Ese verbo que viene de bajar, que es someter. Y vairdu es como dice la Torá, este versículo que les decía. Bien, entonces volvemos a la Torá. Segunda mitzvah, Pidyon Aben. Primera, Pesaj, segunda, Pidyon Aben. Tercera, 6 días habrás de trabajar, pero el día séptimo habrás de cesar. En la arada y en la siega habrás de cesar. Tercera mitzvah, Shabbat. ¿Sí? Esta es la más conocida de todas las conocemos. Que es Shabbat. Shabbat es el momento para ir al Ambrot, es el momento para cantar en las canciones del templo, para compartir en comunidad y demás. Shabbat es el día en el que cambiamos la dimensión del tener por la dimensión del ser. Shabbat es el momento donde dejamos de pensar, ocuparnos de nuestro campo material para ocuparnos de nuestro campo espiritual. Shabbat es el momento donde salimos de la rutina y entramos en un tiempo sagrado. Y podríamos seguir diciendo un montón de cosas. Los que ya me conocen diría, Shabbat es el día donde dejamos de comer rápido, mal, para comer rico y tranquilo. Pero bueno, cada uno le pondrá al Shabbat la connotación de las muchas que tiene, y son todas más que válidas. Cuarta, la festividad de Shavuot, de las semanas. La festividad de Shavuot habrás de hacer las primicias Bikurim, las primicias de la siega del trigo, y la festividad de la recolección, Hag Asif, recolección al concluir el año. O sea que acá metió 2 festividades en un solo versículo. Hag a Shavuot, Hag a Bikurim es un Hag. Y la festividad de la recolección, Hag a Asif,
¿Cómo se llama? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Cuál es Haasif? Sukkot, Muy bien. Haasif es Sukkot. Es la fiesta de la recolección de los frutos. Eso es Sukkot. Entonces tenemos Pesaj, Pidyon Aben, que se coló, Shabbat, Shavuot y Sukkot. 4 de las 5 hablan del tiempo, de la consagración del tiempo, de marcar momentos en tu calendario, de celebrar tu vida en ciertas ocasiones. Mientras que Pidyon Aben parecería una mitzvah distinta. Pero en realidad Pidyon Aben es la que te permite mantener a tu familia unida para celebrar el tiempo. Porque Pidyon Aben es la contracara de que la familia se divida entregando a su hijo primogénito para que se vaya al templo y trabaje de Cohen. Para que eso no pase, vos rescatás a tu hijo primogénito, te lo quedas en tu casa, y eso te permite santificar el tiempo en cada una de esas instancias con la familia unida, completa. Entonces, si esta es la respuesta judía a no adorar a los dioses locales, lo que uno podría decir, lo que uno podría concluir, es que las mitzvot de la Torah están armadas para fortalecer la unidad de la familia. Y cuando alguno de la familia abandona esas prácticas, divide, fractura, separa. Que festejar las tradiciones judías y unir a la familia van de la mano. Por eso muchos rabinos tienen que entender el concepto de Shlom Bayit. Nunca el cumplimiento de estas mitzvot debieran dividir a la familia. Y lamentablemente la famosa grieta de los últimos tiempos invadió también las tradiciones religiosas. Y a veces alguien, para cumplir mejor con Shabbat, con Pesaj, con Shavuot o con Sukkot, lo que termina haciendo es dividiendo a la familia. Y creo que esta conjunción que te trae acá la Torá justo después de que cometiste la peor transgresión que puedes haber cometido cuando saliste de Egipto, es que todo esto viene junto a rescatar la unión de tu familia. No puede estar reñido. María. Sí, cuando hablas de la división de la familia, ¿incluís también a la política? A la familia Porque, política. ¿viste? No, porque se arma, viste, un familión. Es decir, yo te entiendo, ¿no? Porque siempre el problema de las fiestas. Bueno, por eso la diáspora judía festeja estas cosas en 2 días y no en uno solo, así te reunís un Ah, está bien. lado de la familia con el otro, como posibilidad. Pero por supuesto que, ¿saben qué? Les voy a decir algo que me duele un poco, ¿no? Pero porque todos lo padecemos de alguna manera. Las casas de nuestros tatarabuelos o bisabuelos, y en algunos casos abuelos, solían ser mucho más chicas que las nuestras y solían recibir mucha más gente que nosotros. Sí. Con menos posibilidades económicas y con menos infraestructura y con menos ayuda y con menos posibilidades, eran mucho más generosos. Nosotros con casas mucho más grandes y con situaciones de posibilidad de contar ayuda y todo, somos a veces un poco más difíciles en todo esto. ¿No? ¿Cómo voy a invitar a tanta gente? ¿Cómo voy a quedar en la casa después? ¿Cómo voy a hacer para tener a tanta gente? Y mi abuela, con muchas menos posibilidades, reunía a toda la familia y no preguntaba si iba a poder. Lo hacía. Y si tenía que cocinar toda la noche, se quedaba cocinando toda la noche. O sea, después tenía que limpiar durante 2 días, limpiaban. Y esto hasta incluso lo vemos
en la posibilidad de compartir la casa con gente que lo necesita. En la antigüedad, cualquier persona de la familia ampliada que necesitara un techo podía contar con la familia para el techo el tiempo que sea. Y nosotros con casas mucho más lindas y más grandes y con más posibilidades, no recibimos a nadie a vivir con nosotros. No altera el equilibrio de familia. No, mira si le voy a hacer eso a mis hijas. Y lo digo con dolor porque me pasa a mí pensar de esa manera. ¿Cómo le voy a cambiar a mis hijas la posibilidad? Y mis hijas tienen la suerte de tener cada uno un cuarto. Mis abuelos, en la casa de ellos, no había un cuarto para cada uno. Y sin embargo, sin esa posibilidad, eran mucho más abiertos, generosos, hospitalarios que a veces en nuestra época con nuestras posibilidades. Así que sí, es verdad, a veces la familia con la familia política es mucha. Pero creo que todos tenemos la posibilidad de recibirlos igual, por lo menos en los Hagim. ¿Cómo lo interpretás la limitación de hoy? Es absolutamente cultural, Saúl. Estamos viviendo en un mundo mucho más individualista, donde cada uno tiene que tener su espacio. Quiero decirles, a ver, alguna vez estudié el tema un poquito más en profundidad. El individualismo nace en el siglo XVII-XVIII. Antes no existía el concepto del individualismo y con el paso del tiempo se va profundizando cada vez más. ¿Cómo se ve? Primero en la aparición de la noción de la silla. Antes no habían sillas, habían bancos, amigos. Los bancos son compartidos, las sillas son individuales. Sí, estaba la silla de Luis XIV, pero la gente común en la casa se sentaba en bancos. La silla es individual. El cuarto, anda a tu cuarto, es un concepto posterior, individualista. En la antigüedad no había cuarto para cada uno. Nadie tenía su cuarto. Y así podría darles un montón de ejemplos más. Entonces, Saúl, hay una cultura individualista, hay una idea de que cada uno tiene que tener su privacidad, su espacio, su lugar. Y yo lo digo medio en crítica, pero yo lo hago igual. Yo para mis hijas generé eso. Yo generé un espacio para cada una de ellas y soy respetuoso de ese espacio y se los doy con mucha libertad. Pero antiguamente no era así y había otros conceptos o principios que están por encima de esa individualidad que a veces tomamos como sagrada. Sí, Judith, te escucho. Tenés que Sí, no, me pregunto si ese concepto de individualismo no está relacionado con la aparición de la herencia. ¿Por qué lo decís con la herencia? Porque la palabra morayá como heredad que uno recibe de sus padres está allá en la Torá, la idea que... No, la herencia económica, Y de pero la parte... la herencia desde la Torá es que los hijos heredan las propiedades de los padres y se hacen herederos de Sí, eso. pero pasada la revolución industrial se hace una cosa muy fuerte con el excedente económico y un montón de cosas que hacen como una nueva sociedad muy, muy diferente. Me da esa sensación, Lo que pasa que pensando en la sociedad en general, ¿no? ahí el tema no es la herencia, sino la ganancia, la plusvalía, el exceso, el atesoramiento. No es la herencia lo que cambia, que es un concepto que tiene 3000 años en la Torá, estaba y funcionaba, sino que lo distinto es que aparece la tecnología para acumular y aparece la ideología para acumular. Cosa que antes, las economías antes eran de subsistencia. Y por supuesto que la Torá irrumpe en una economía de acaparación de los medios de producción, que es la tierra o los animales, quedan dueños poquitos de todo, y separan igualdad. Y cuando entran a Israel, cada familia es dueña de una parcela de tierra por igual. Y se reparten por sorteo. Es una sociedad que trata de distribuir equitativamente. Y que cada familia, a partir de ahí, le vaya bien, le vaya mal, años 50 vuelven todos a la propiedad original. O sea que hay poca movilidad. Y todos tienen un poco. Cuando desaparece esa ley, porque se hace imposible cumplir, y cuando el hombre aprende a acumular y aparecen los medios
tanto tecnológicos como prácticos, para acumular, bueno, ahí empieza una carrera que nunca paró todavía. Y que nos cambió el mundo. Pues cada uno dirá si para bien o para mal, algunos serán más libertarios, algunos serán más socialistas, por poner dos extremos, y muchos estaremos en algún punto en el medio, pero hay un desafío ahí importante de qué forma queremos vivir. Queremos vivir en un mundo absolutamente libre y cada uno gane todo lo que pueda y acumule todo lo que pueda, y hay gente hoy que tiene para vivir 552 vidas. No tiene manera de gastar el dinero que tiene, que acumuló, porque se lo permite la tecnología, se lo permiten los medios que existen en este momento, y además porque lo quiere hacer, y tiene el talento, y tiene la capacidad. Y hay otros que no subsisten, no llegan a fin de mes, no tienen las necesidades básicas cubiertas, y todos convivimos en un mundo que es cada vez más injusto. Y si bien en los últimos 200 años, gracias a este modelo, podemos decir que el mundo progresó. Cuando digo progresó, no digo porque hay casas más lindas, digo porque bajó la mortalidad infantil, aumentó la esperanza de vida, se combatieron muchas enfermedades, desaparecieron muchas causas de muerte. Justo estoy leyendo un libro ahora que tiene que ver con eso. ¿Alguien sabe cuál era la esperanza de vida en el siglo XVIII, XIX, hasta el comienzo del XX? ¿Qué esperanza de vida había? 40 años, 50, no más. Ahí Pato estuvo más cerca. 40 años. 40, y el siglo XVII, XVIII, 35, 40, a comienzo del siglo XX. Pero sí había gente que vivía 70, 80 años. Si la Torá te dice, que el Talmud te dice 70 años, 80 años, ¿por qué? ¿Por qué la esperanza de vida tan baja? Por la tremendamente elevada mortalidad infantil. No porque no hubiera gente que viviera 70 años. Si vos haces un promedio y tenés un 40, un 30 o un 50% de mortandad infantil antes de los 5 años, el promedio te da pésimo. Lo que mejoró a partir de este avance de la sociedad moderna, que tiene un montón de cosas negativas, es que logró disminuir la mortandad infantil. Perdón que me expandí, pero justo estoy leyendo sobre eso. ¿Cuáles son las principales causas de la mortandad infantil? En aquella época, ¿no? En el siglo XVIII, XIX y comienzo del XX. ¿Qué fue lo que cambió? El parto. No, la falta de amamantamiento, que los chicos se Infecciones. alimentaban a agua, un montón de cosas seguramente también, ¿no? Infecciones, desnutrición. O Bueno, alguna epidemia también. El parto, las infecciones. ¿quieren saber? Bueno, las principales causas de muerte eran el baño, o sea, las cloacas, o sea, cólera, Condiciones higiénicas. la falta de vacuna, especialmente la viruela, se cobraba la vida de muchísimos chicos. Y me está faltando una tercera porque ya leí en profundidad las primeras dos que les dije y todavía no llegué a la tercera, entonces no recuerdo cuál es, pero las causas, estamos hablando de un libro científico, no un libro torano, un libro de judaísmo, un libro de... Era tuberculosis. No, la tercera... ¿No eran los trastornos del parto, Fabi? No, Las no. No, complicaciones. eran la falta de vacunas, la falta de agua corriente y de baños. O sea, tengan en cuenta que la separación entre el agua para el baño y el agua para tomar fue un avance tremendo. Claro. Y eso evitó la cólera, y mucha gente moría de cólera sin saber qué era cólera. No sabía cuál era la causa. Ahora estoy leyendo la otra de las causas, pero no sé si es de las principales. Tiene que ver con la leche y la pasteurización. Durante 150 años se morían un montón de chicos por tomar leche en mal estado. Qué bárbaro. Y todas estas cosas que les digo, la viruela, las cloacas y la falta de pasteurización de la leche, antes de la modernidad no eran problema.
porque la gente vivía en lugares rurales, más aislados, entonces no tenían las aguas contaminadas, porque no había industrias que tiraran desechos en los ríos, entonces no había aguas contaminadas, y no había viruela o grandes infecciones, no es que no había viruela, no había grandes, porque la gente no convivía tan cerca, no había contagios tan masivos, y tampoco había problemas con la leche, porque cuando vos vivías en los campos separados y tenías tu vaca, la alimentabas correctamente, y esa vaca te daba buena leche, y la tomabas fresca. Cuando te mudaste a ciudades, todo proceso de la modernidad y todo proceso de individualismo, y vivís en ciudades, vivís abarrotado, vivís con industrias que tiran desechos en las aguas que vos tomás, y además no tenés vacas cerca, y esas vacas están más lejos y comen los desechos de comida para bajar costos, y no lo que vos le das a tu propia vaca, y entonces producen una leche que te enferma. Y como la tecnología de ese momento no tenía ¿cómo se llaman? Los microscopios para ver los microbios que podían haber en esos cosas, la gente se moría, analizaban en el microbio la leche o el agua y no veían los microorganismos que estaban ahí contaminantes. No aparecían en el mapa. ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que igual había algo aunque no esté en el mapa? Porque hicieron lo mismo que se hizo ahora con la pandemia. Se hicieron estadísticas y se hicieron mapas. Entonces cuando veían la mortandad infantil, los mapeaban. Y cuando veían que se morían en algunas zonas en particular, mucho más que en otras, veían que había en común en esa zona. Y en esa zona había aguas de desecho. O en esas zonas estaban alejados de las vacas. Entonces ahí se dieron cuenta que aunque no podían ver, porque no estaba la tecnología para ver en la leche o en el agua los microorganismos o los microbios que contaminaban, podían llegar igual a esa conclusión. Bueno, perdón que me fui de tema, pero me pareció interesante. Bueno, ¿qué libro es ese? Se llama Extra Life. Está en inglés, no está en español, y tiene que ver con el fenómeno de que le agregamos años a nuestra vida en los últimos años y cómo va a cambiar eso el mundo. Está cambiando el mundo tremendamente. Y el último acontecimiento de vida de esperanza de vida de 40 años fue, a ver si lo toman dimensión. ¿Vieron que ahora que fue la pandemia, todos leímos que en el 1918, 1919 fue la influenza española? Sí. ¿Conectaron con que eso fue justo después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial? O sea, entre 1914 y 1918 murieron millones de personas en la Primera Guerra Mundial, y terminó la Primera Guerra Mundial y durante 2 años murieron millones de personas por la pandemia. Tremendo. Y después de esa epidemia, los avances que habían empezado en el siglo XIX se podían plasmar, y a partir de ahí hasta hoy no dejó de crecer la esperanza de vida. Y de tener un 40 años a comienzos de siglo, estamos llegando a 80 años, depende del país, el lugar es 78, 83, depende de la región, el país, pero vamos a poner un nombre redondo, tenemos hoy 80, o sea, se duplicó en 100 años la esperanza de vida, básicamente porque se disminuyó a niveles muy bajos la mortandad infantil, se combatió muchas enfermedades gracias a las vacunas, se mejoró la higiene, y como dice Pato acá, ya somos 8.000 millones de habitantes. Aunque bajamos la cantidad de hijos por matrimonio, sobreviven todos y viven muchos más años. Por eso somos 8.000 millones, si no, no hubiéramos crecido. Si miren la tasa de crecimiento de la población mundial, van a ver que el gran salto sea en los últimos 100 años. Que antes el crecimiento era mucho más bajo, porque la mortandad era muy alta. Bueno, amigos, nada, perdonen que nos fuimos un poquito de la Torá, pero me pareció lindo compartir algo de lo que estaba justo en estos días leyendo, y Muy interesante. encontré el Sí. hueco y lo compartí. Así que bueno, Bien. nos veremos el martes que viene. Seguimos estudiando y leyendo la Torá. Gracias. 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 Buenas noches. Chao a todos, que descansen. Igualmente. Gracias.